Vamos a continuar con nuestro último ponente. Vamos a dar lectura a su hoja de vida. Él es el doctor José Guillermo Gutiérrez Reyes. Tiene una especialidad como nutriólogo internista. Es salvadoreño, su educación superior y especialidad. Doctorado en Medicina por la Universidad de El Salvador, especialidad en Medicina Interna por el Instituto Salvadoreño del Seguro Social, especialización en Nutrición Clínica por el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán en México. Tiene un diplomado en Técnicas de Investigación por la UNAM. Su experiencia laboral es jefe clínico de la Unidad de Soporte Nutricional del Seguro Social, Hospital General, médico nutriólogo interconsultante del Hospital General del Seguro Social, médico nutriólogo del Grupo Obesity El Salvador, médico internista por el Hospital General del Seguro Social. Pertenece a distintas asociaciones como presidente de la Asociación Salvadoreña de Nutrición Parenteral y Enteral, miembro de la American Society for Parenteral and Enteral Nutrition, miembro de la Federación Latinoamericana de Terapia Nutricional, Nutrición Clínica y Metabolismo, FELAMPE. Bienvenido, doctor Gutiérrez. Muchas gracias, doctora, y en especial gracias al comité organizador por tomarnos en cuenta, la licenciada y a mí. La nutrición es importante en todos los rubros de la medicina y a ustedes por estar presentes. Bueno, me ha tocado un reto, espero no pasarme mucho de 30 minutos acerca de este tema complejo. ¿Cómo recuperar al paciente catabólico y persistente que está en terapia de sustitución renal? Así que la charla la voy a enfocar en 3 aspectos, como están viendo en la primera diapositiva. El primero, resaltar la importancia que más allá de la desnutrición vista en una báscula, estamos hablando de la salud muscular. Cuando el paciente pierde peso, es el músculo, el órgano vital, por así decirlo, más implicado. Número 2, aunque todos sabemos, al nomás ver un paciente que tal vez está desnutrido, a veces muchos pacientes se escapan porque nos basamos en la apariencia. A veces no conocemos los conceptos más modernos de desnutrición y de riesgo nutricional, y yo voy a abordar acerca de eso. Y por último, por el tiempo quizás no podemos extendernos mucho, pero vamos a explicar los aspectos más relevantes de las metas nutricionales. Así que bueno, lo que nuestros pacientes se enfrentan, como todos sabemos, es prácticamente una evolución en su deterioro de la función renal y que va acompañado de cambios sistémicos mediados por una inflamación persistente, citoquinas circulantes y un desgaste. A medida que avanza la enfermedad y la filtración glomerular se ve disminuida, van ocurriendo muchos fenómenos y el paciente va instalándose poco a poco en una pérdida de masa muscular y sumamos las recomendaciones que hacemos nosotros, ¿verdad? Desde etapas iniciales podemos ser excesivamente restrictivos, no darle alternativas. Todos hemos enfrentado eso en la práctica institucional y privada de esas listas negras, ¿verdad? Usted no va a comer este montón de alimentos. Así que los pacientes van adquiriendo riesgo. Y dentro de ese riesgo, como les dije, pierden no solo libras de peso, sino que pierden masa muscular. Muchos de los presentes podemos pensar que el músculo sirve para movernos de un lugar a otro, para agarrar un objeto o para subir escaleras. Pero el músculo, como están viendo ahí, es más que eso. Es un órgano vital y está presente en todas las enfermedades y en la calidad de vida. Para envejecer con calidad necesitamos conservar el músculo. El músculo, por ejemplo, como están viendo acá, participa en la homeostasis y reserva de energía. Y por el otro lado, como ven, hasta participa en la termorregulación. Usted tiene menos músculo, va a tener más resistencia a la insulina y probablemente más obesidad. Y también usted puede tener obesidad con disminución del músculo, que ahora es bien frecuente, que se llama obesidad sarcopénica. Así que es vital evitar la pérdida de peso en todo tipo de paciente. Ahora, como esta es una especie de bola de nieve o círculo vicioso, a medida que se deteriora la función renal y que ocurren muchas intervenciones,
dietéticas a veces excesivas, los medicamentos y las comorbilidades asociadas como diabetes, vean lo que sucede en nuestro intestino. Los pacientes van teniendo edema literalmente a nivel intestinal, hay disbiosis, lo que quiere decir que hay una alteración de la flora intestinal y desde ahí la barrera intestinal se vuelve permeable a las sustancias, digamos, negativas de esa traslocación que migran al torrente sanguíneo perpetuando la inflamación. Y eso a su vez deteriora más el riñón. Quiere decir, como lo ven, que es un círculo vicioso muy tremendo, dentro de lo cual también, como alcanzan a ver, tenemos como menos absorción de proteínas. El paciente, como bien lo dijo la licenciada, no siempre puede comer porque no quiere, sino que hay citoquinas circulantes y por otro lado tiene un intestino enfermo que no le permite alcanzar las metas. Entonces, hace mucho tiempo se sabe que eso que ocurre en el intestino tiene un eje o un blanco importante a nivel sistémico. A la cabeza, el sistema cardiovascular. Todos sabemos que inclusive antes de llegar a la terapia de sustitución, los pacientes van teniendo más riesgo de morir por un evento cardiovascular. De hecho, el músculo, es decir, el corazón también es un músculo y además de reducirse de tamaño, también vemos que el paciente se enfrenta a una serie de alteraciones asociadas a la pérdida muscular como disfunción cardíaca directa, alteración endotelial, pérdida de masa grasa que aumenta la toxicidad paradójicamente, es decir que hay un estrés oxidativo sistémico y persistente. Entonces vean, pues hace mucho tiempo se ha postulado qué se puede hacer para tratar de recuperar este músculo que vamos perdiendo. Al menos 3 ejes son importantes. Obviamente, como bien lo dijo la licenciada, las metas de proteínas, tanto dietéticas o en suplementos, son clave. La actividad física, el eterno medicamento olvidado, ¿verdad? Que a veces no prescribimos o no aprendemos los médicos a prescribir correctamente, y pensar en las cuestiones hormonales. Vean cómo debemos entonces enfocar la lucha contra el catabolismo. Es múltiple. Por motivos de tiempo no puedo hablar de todas estas intervenciones, pero es bien múltiple como lo están viendo en esta diapositiva. O sea, si yo quiero abordar todas estas causas, bueno, lógicamente debemos educar al paciente, como lo dijo la licenciada, y aplicar soporte nutricional, que es lo que voy a decirles a continuación. Pero como ven ahí, los pacientes podrían necesitar, por ejemplo, tener niveles adecuados de testosterona, que a veces no las mandamos, o bien podría tener deficiencia de vitamina D, que por ejemplo impacta en la salud muscular y ósea. De tal manera que es un tratamiento complejo y obviamente la ciencia trata de descubrir nuevas alternativas de tratamiento. Así que podemos resumirlo en esta diapositiva, los aspectos más importantes que deberíamos tomar en cuenta para tratar este catabolismo persistente. Primero, no podemos tratar lo que no identificamos. Así que lo primero es la evaluación y monitoreo, las metas nutricionales adecuadas, la corrección de factores perpetuadores. Esto es un trabajo en equipo. Es lógico que el médico de base, el nefrólogo, sin duda, interviene en la corrección de la acidosis, la hipercalemia, la hiperfosfatemia, etcétera. Considerar el ejercicio intradialítico y de fuerza en especial y optimizar la diálisis. Y todos hemos hablado esta mañana y desde ayer cómo nuestros países con las carencias socioeconómicas se enfrentan a menos horas de diálisis los pacientes y una serie de restricciones económicas o sociales. Pero en mi enfoque yo voy a detenerme en la parte de cómo detectar las metas según la literatura y de un poquito del ejercicio y el impacto positivo que tiene cuando se suma al tratamiento. Así que empecemos por el principio, ¿verdad? Valga la redundancia. En general, a veces identificamos al paciente catabólico clásico bien emaciado sin ningún problema. Al nomás verlo entrar a la clínica o al hospital sabemos que está desnutrido. Pero fíjense que hay muchos pacientes cuya apariencia, al menos inicial, en ojos no entrenados, no detectan lo que estamos viendo ahí. Todos conocemos el índice de masa corporal y tiene cierta aplicación. Pero ¿qué hacemos ante la apariencia cuando dos sujetos, como ven en la lámina, tienen índice de masa corporal de 40 y parecen idénticos, pero lo que no podemos ver es que el sujeto de arriba tiene, en la zona roja que ven de la imagen abdominal, menor masa muscular que el de abajo? Por esa razón, fíjense, son superiores las evaluaciones de riesgo nutricional que la simple apariencia y el peso. Y eso es porque el concepto actual de desnutrición, que lo ven ahí en inglés que dice malnutrition, está cambiando.
Aunque parezca algo sencillo, este diagnóstico de desnutrición no es fácil de hacer. Por primera vez, varias asociaciones estadounidense, europea, latinoamericana y asiática, expertos mundiales, es el grupo GLIN, se unió para considerar este nuevo concepto. Y por primera vez, vean lo que dice en medio. Desnutrición o malnutrition no es IMC, no es peso, es qué es lo que ocasiona cambios en la composición corporal. Si tenemos un centro de diálisis privado y también institucional de alto nivel, ¿qué necesita ese centro? Además de, obviamente, gente entrenada en nutrición, necesita tecnología, bioimpedancia avanzada por lo menos, ¿verdad?, para poder saber la composición corporal, aunado a las licenciadas bien entrenadas que determinen a través de antropometría dirigida también estos datos. Ahora vean, la desnutrición ahora se diagnostica o se piensa cuando el paciente tiene déficit de ingesta o de absorción, tiene una actividad inflamatoria, tiene disminución de la función física mental y eso le deteriora los desenlaces. ¿Cuántos pacientes cumplen esto? Un montón, ¿verdad? Un paciente que te come menos, tiene una actividad inflamatoria porque tiene una enfermedad renal, ya te cumple un criterio de ambos lados y los criterios GLIN son así de sencillos y tiene entonces desnutrición el paciente. Ahora, pero como los parámetros que usualmente usamos son el peso y la apariencia o la albúmina y muchas sustancias, resulta que se quedan cortas. La albúmina, como bien también lo dijo la compañera, claro que predice la mortalidad, de eso no hay duda, un paciente con menos de 2 de albúmina se va a morir más en el próximo año. Pero para identificar la desnutrición debemos tomar en cuenta técnicas, usualmente cuestionarios estratificados que han sido estudiados y validados. No hay ninguno que sea un gold estándar, sin embargo, la valoración global subjetiva, que esta tabla que les traigo es modificada, nos ayuda a identificar a los pacientes no obvios que están en riesgo. Y vean que se valora los cambios en el peso, en la ingesta de alimentos, los síntomas gastrointestinales y la capacidad funcional, contestando desde 1 hasta 5, ¿verdad? De esa manera, en este cuestionario, que fíjense que no es, digamos, difícil, a medida que hacemos la historia clínica, el paciente puede irnos contestando todas estas cosas. También, la ventaja que tiene es que tiene, por así decirlo, una evaluación subjetiva que no requiere equipos costosos, por lo que podemos evaluar de forma clínica la pérdida del tejido adiposo, de la masa muscular y si hay edema o ascitis presente. Vean entonces que si el paciente ya tiene 9 puntos en adelante, podría tener sospecha de riesgo nutricional. Y ya ni se diga si tiene 24 puntos en adelante. Esta versión que les traje tiene puntaje, aunque la valoración global subjetiva original es, como lo dice el nombre, sin puntaje. Ambas pueden ser útiles y requieren cierto entrenamiento, pero es importante que también los médicos de todas las áreas conozcan. Así que en resumen, estos instrumentos son superiores a solo la albúmina y el peso para detectar el riesgo. Y otro muy famoso es este criterio internacional, que es el que nos define también qué paciente tiene desnutrición proteico-energética. También este grupo de expertos ha sintetizado la información, como ven, en bioquímica, masa corporal, masa muscular y la ingesta dietética. Bastaría tener un criterio. De los 4 criterios necesitamos 1 de cada categoría, es decir 3, no 4, para que el paciente tenga riesgo nutricional o desnutrición proteico-energética. Por ejemplo, un paciente que tiene albúmina de menor de 3.8, que su índice de masa corporal tenga menos de 23 y vean que esté comiendo menos de 25 calorías al día o menos de 0.8 gramos por kilo día de proteínas, cumple criterio, ¿verdad? Entonces estos son los pacientes que debemos dirigir nuestro esfuerzo. Ahora, ¿y qué dicen las guías? Esta tabla cargada, pero ya les va a aparecer ahí otra tablita, nos habla de cuánto se requiere de proteínas antes de la terapia sustitutiva y cuánto después en varias asociaciones. Pero en resumen, ya para cuando se ha instaurado la terapia de reemplazo renal, casi todas las guías, como alcanzan a ver, oscilan en que recomiendan que el paciente ingiera 1.2 mínimo gramos por kilo día de proteínas. Es decir, que debe comer como usted y yo. Si aparentemente estamos sanos, deben comer bien, normal, pero claro, con mucha educación, como bien lo dijo la compañera. Y abajo, vean, bien importante,
más cuando el paciente tiene sobrepeso. Aquí viene un tema bien complejo porque también hay edemas. ¿Qué peso utilizar? Usualmente para las proteínas se recomienda el peso ideal. Hay varias formas de estimarlo también. Y en cuanto a la energía, ya les va a aparecer en español también, pero las tablas de todas estas asociaciones coinciden en que estos pacientes no requieren dieta, lógicamente, en restricción energética. Ellos necesitan una buena cantidad de energía. Eso es bien importante porque a veces pensamos que las metas es proteína y se nos olvidan las calorías, ¿verdad? Ambas son importantes, sobre todo ahora que las redes sociales nos inundan de ayuno intermitente o comamos solo este nutriente y el otro no. Entonces el paciente se enfrenta a esa desinformación o mala información. Así que en forma resumida, vean las metas que tenemos. Por un lado, lo mínimo de un paciente, por así decirlo, estable, pero con riesgo, o con datos de desnutrición y riesgo, necesita al menos 1.2 gramos por kilo día de proteínas. Pero un paciente crítico, vean que puede subir hasta 1.7 gramos por kilo día, y si te tiene o instalada una terapia continua de reemplazo, esto puede subir arriba de 2 gramos por kilo día. Ya es una situación de paciente delicado. De tal manera que hasta un sujeto promedio que no esté crítico, es decir, con las metas de arriba, vean, facilito, como bien dijo la licenciada, necesita más de 70 gramos de proteínas y pesa 60 kilos. La energía, como vimos en las tablas, de 25 a 35 calorías por kilo día, no olvidar también los requerimientos multivitamínicos, en especial la vitamina D, y los líquidos según el balance, y los suplementos los debemos instaurar de varias formas. Una maniobra que luego les voy a comentar es el uso de suplementos orales intradialíticos y la opción cuando todo falla, que es la terapia intravenosa, la parenteral intradialítica, ¿verdad? Y obviamente monitorizar a los pacientes idealmente en un intervalo de cada 1 a 3 meses. Ahora, como el tema es muy largo, no voy a poder extenderme en los micronutrientes. Como están viendo ahí, el paciente en la terapia de sustitución más la baja ingesta, claro que pierde vitaminas, a veces son las olvidadas. De hecho, a los residentes de medicina interna que pasan conmigo, independientemente del paciente que tengamos enfrente, muchos de los médicos preguntan, ¿y el doctor por qué anda repartiendo tiamina como que es agua bendita en el hospital? ¿Verdad? Es porque el paciente tiene alto riesgo de realimentación, no solo los pacientes renales. Cualquier paciente que ha perdido peso, baja ingesta, viene con una comorbilidad o un evento agudo, neumonía, y lo tenemos ahí y le dejamos ir como muchas calorías, en especial intravenosas, ojo, ¿verdad? Así que tengamos cuidado con las vitaminas y no olvidemos a la famosa vitamina D. Llegamos a la parte un poquito también práctica. No me puedo detener, aunque la licenciada muy bien lo explicó, pero no hay un plato, este plato no es de paciente renal, aclaro, es el plato Harvard, una alternativa educativa. Hay platos también en versión latinoamericana, pero me gusta utilizarlo porque visualmente los platos son superiores para que el paciente nos entienda y claro que se pueden adaptar al aspecto educativo local. Pero vean, el plato siempre resalta que cada plato principal de comida debería tener proteína y de alta calidad, pero nosotros, inclusive los médicos, no damos como el ejemplo y nos toca eso quizás por el día a día, el ajetreo, pasamos comprando ahí en autoservicio un croissant, un pancito con un café, a veces cargado de azúcar, y aunque me digan que el jamón y el queso del croissant lleva proteínas, casi no hay proteínas ahí, vea. Y así les podría seguir dando ejemplos. El obrero, que cuando lo vemos en la calle comprando sus 2 pupusas o 3, claro que hay un poquito de proteínas, pero a la larga es muy poco. Y así podría decirles cómo es difícil. O muchos piensan que comer saludable es llenar el plato con granola y fruta, que por cierto hay bastante azúcar si excedemos esas cantidades, etc. Así que ojo con ello. Y sobre todo, las proteínas, fíjense, no basta con comerlas en gran cantidad en un tiempo de comida en el día. Muchos de nosotros, quizás el almuerzo, que ojalá nos den bastantes proteínas, o hasta en la cena, que lleguemos relajados, nos vamos a comer un gran filete. En Estados Unidos es bien clásico, un estadounidense en la cena se puede comer, ven en los restaurantes, 16 onzas de carne. Y uno podría pensar que eso compensa el pancito que me comí en la mañana aquí con jugo, o la pasta que me comí aquí donde casi no había proteína. Pero fíjense que no. Para la salud muscular y recuperación de todo tipo de pacientes, no solo este tema, se requiere comer proteínas de alta calidad en cada tiempo de comida.
Eso también es clave para evitar el envejecimiento o más bien la pérdida muscular que tenemos con la edad. ¿Y por qué? Porque se ha llegado a determinar hace mucho tiempo que necesitamos aproximadamente 30 gramos de proteína de calidad, que bien se mencionó antes, huevito, ¿verdad? Por ejemplo, leche cuando se pueda consumir, en estos casos de paciente con sustitución, y vean, 30 gramos en cada tiempo de comida aportan 2.5 gramos de leucina, que es el aminoácido promotor del anabolismo más importante. Así que eso es clave para educar a nuestros pacientes. Ahora, como también la industria les presenta una diversidad de proteínas de todo tipo, en polvo, solas, en suplementos, líquidas, como bien lo dijo también la compañera, al igual que en los alimentos hay de alta calidad biológica, recordemos, esto está determinado por el contenido de aminoácidos esenciales que tiene. Entonces, en los suplementos es algo similar. Vean acá, hay diferentes proteínas, la proteína whey, caseinato, la leche para motivo de referencia. Vean la leche, por ejemplo, completa en el perfil de aminoácidos esenciales, alto contenido de leucina, digestión lenta y la biodisponibilidad final, es decir, cuánto de esa proteína llega al músculo, alta. Vean, ojo, el contenido de leucina. Pero, por ejemplo, si solamente compramos porque está de oferta una proteína de colágeno, si la industria no la ha enriquecido, es incompleta en aminoácidos, el contenido de leucina es bajo, aunque se digiere rápido, la biodisponibilidad final es como intermedia. En resumen, por eso es que la industria en los suplementos, sobre todo cuando son tipo leches, ha combinado usualmente caseinato y soya para lograr un aporte como rápido o a mediano plazo y otro aporte de proteína sostenido en el tiempo, combinando esas dos proteínas. Y claro, creo que me van a preguntar después, pero ya se los menciono, la proteína whey no siempre la vemos en los suplementos tipo leche y es una proteína cara si la compramos de alta calidad, pero obviamente quizás tiene un rol más en pacientes diferentes al tema de hoy o atletas. Ahora, una de las alternativas que podemos hacer, y me corregirán aquí los colegas porque tengo hace mucho tiempo de no ir al médico quirúrgico y no sé cómo están las normas actualmente, pero creo que la cultura salvadoreña podría ser, hoy me toca hemodiálisis y que no sé, qué ven los nefrólogos que la gente come o qué les permiten comer ahí. Lastimosamente, si al paciente no se le educa bien o también por este fuerte componente cultural, yo creo que el paciente podría estar comiendo de forma inadecuada, aunque se le dé permiso ahí. Y entonces muchos pacientes, me van a corregir, quizás comen, no sé, un pollo frito, prefieren 2 pupusas, pero vean que a nivel regional y también del extranjero, la propuesta es, ¿y por qué no aprovechamos ese momento durante la diálisis para que el paciente consuma un refrigerio intradialítico? Puede ser un suplemento que se ha demostrado en muchos estudios que mejora el balance de proteínas. Por ejemplo, que es un resumen de muchas guías, aquí se los resumí, aumenta la masa magra, a veces de 1 hasta 2 kilos, y vean, en 12 semanas, no es de años, y también es capaz de aumentar la fuerza de prensión en la mano, que luego se las voy a comentar, y mejor rendimiento físico. Y vean, el monitoreo que hay que hacer si se instaura esto es, obviamente, con el equipo de nutrición, medidas antropométricas, bioimpedancia avanzada si está disponible, y también métodos que a veces se nos olvidan, como la famosa dinamometría, que es esto, ¿verdad? Estos aparatos que hay de diferente marca y que no son costosos, si no lo sabían, se correlacionan muy bien con la salud del músculo. Si el paciente, uno en la báscula lo ve que apenas gana 1 libra o 2, bueno, asumiendo que es el peso seco, obviamente, no tenemos certeza sin tecnología como bioimpedancia avanzada que haya ganado, aunque sea media libra de masa muscular. Pero la fuerza de agarre se relaciona directamente con la salud muscular. Menor fuerza de agarre, más desenlace negativo y mortalidad. De tal manera que es un instrumento que bien utilizado nos puede ayudar a detectar que el paciente ha mejorado. Y ahora las cosas también han evolucionado porque ya no solo tenemos, digamos, análogos o estos más sencillos digitales, sino que hoy tenemos hasta estos aparatitos pues bien portátiles que se conectan a un programa ahí en el celular. Y ya, como saben, la telemedicina va avanzando y nos permite tener información valiosa para los pacientes. Así que esa es otra alternativa
que podemos ocupar y no es tan costoso como una bioimpedancia si no la podemos comprar, lógicamente. Ahora, cuando se han hecho estudios acerca del impacto que tienen entonces los suplementos, en este tema en especial, en este artículo, en la hemodiálisis y en pacientes desgastados, ¿verdad? Veamos lo que dice la evidencia ya más así molecular o científica, y les aparece, para que entendamos este estudio, obviamente de país de primer mundo avanzado, aplicaron bioimpedancia, y bioimpedancia espectroscópica, es decir, que es bien avanzada. También ocuparon obviamente las mediciones antropométricas y también la fuerza de agarre, y aplicaron el análisis muscular que están viendo en las primeras láminas ahí a nivel del cuádriceps, es decir, en los miembros inferiores. Y vean acá, rectus femoralis, están determinando cómo con un suplemento, fíjense, en ese estudio de alrededor de 60 pacientes aplicaron un poco más de 400 calorías en un suplemento similar a los que tenemos acá, pero de una marca no disponible en la región centroamericana y que aportaba 20 o 21 gramos de proteína. Eso es lo que hicieron, 400 y tantas calorías, 21 gramos de proteínas, y obviamente hicieron análisis sofisticados y se dieron cuenta, vean que esto no es de muchos meses, desde el tercer mes, el grupo que recibió el suplemento y la terapia siempre dietética, no crean que al otro grupo lo abandonaron, vean que no le dieron terapia nutricional, pues vean cómo se alejaba del grupo de control. De la misma manera determinaron el cambio medido con estas tecnologías en esa zona muscular. Y eso mismo lo corroboraron en otras zonas del cuádriceps, este es el vasto lateral, vean lo mismo, el grupo de intervención y también las mediciones sofisticadas, cómo mejoraba el grupo intervenido. Y repito que lo están logrando desde el tercer mes en adelante, no se requiere esperar efectos a larguísimo plazo. Aquí también pueden ver de nuevo pues, el aspecto positivo de la intervención. Y también ellos midieron el efecto que tenía esta intervención. Aquí la gráfica a favor de los pacientes que recibieron el suplemento va hacia abajo, porque este es el MIS, que es el patrón que les mostré, el segundo para evaluar si el paciente tiene desgaste energético proteico, que es el score de inflamación malnutrición que les mostré en la tabla. Entonces los pacientes, vean, en ese lapso, entre 3 a 6 meses, mejoraban notablemente el score de malnutrición e inflamación, que lo mismo lo vemos acá. Es decir, que la terapia oral, vea, tan sencillo como tomarme un suplemento específico en pacientes bien tamizados y detectados de riesgo nutricional, puede hacer la diferencia, aunque podría ser relativamente costoso. Si lo comparamos a otro tipo de terapias que hemos discutido en el Congreso, pues la nutrición sale como barata, vea. Imagínense si me mejora la morbimortalidad y los reingresos, es una intervención costo efectiva. Ahora, en este otro, que hacen otras mediciones, los nefrólogos son más expertos que yo en esto, pero para el resto del público es bien sofisticado medir qué tanto el metabolismo de proteínas ha mejorado. Este criterio, que es algo sofisticado, que se llama tasa catabólica proteica normalizada, prácticamente toma en cuenta de que si yo conozco el valor, digamos, de la urea antes y después de la diálisis, y conozco durante la diálisis lo que depuro, por así decirlo, podría tener una idea general de que si mi paciente está perdiendo, digamos, más proteínas o no está consumiendo suficientes. En general, este dato de este numerito que sale al final, si es menor de 0.8, probablemente esté refiriendo que el paciente tenga una pobre ingesta de proteínas y por lo tanto un desgaste proteico energético tremendo. En este estudio, entonces, aunque yo sé que hay niveles de heterogeneidad o de los resultados, vean que el resultado promedio en este parámetro metabólico del anabolismo de proteínas en los pacientes que evaluaron era la mayoría a favor del uso de suplementos orales, también durante lo que es una diálisis. Y vean también, aquí encontraron con más, digamos, efecto estadístico, de que también el score de inflamación y malnutrición de los pacientes pues mejoraba con esa simple intervención de un suplemento nutricional oral. Así que de hecho también demostraron en este estudio que el índice de masa corporal, que aunque sabemos que tiene fallas, un poco de datos heterogéneos, pero el resultado al menos estadístico era a favor de que el paciente parece que mejoraba también el peso y por lo tanto el índice de masa corporal. Ahora, ustedes conocen las marcas, no las puedo poner. Estas son
marcas usuales del mercado, pero es posible que el grupo que está aquí, que es heterogéneo, médicos, enfermeras, nutricionistas, las nutricionistas sí se lo saben obviamente muy bien de memoria, pero para recordarles, existen diferentes, digamos, fórmulas en el mercado. Vean acá, la fórmula polimérica renal clásica alta en proteínas nos aporta 19 gramos de proteínas por lata, que tiene, esto significa una alta densidad de energía, 1.8 calorías por mililitro y más de 400 calorías. Hace un par de años, o unos 3 años, también en el mercado tenemos la fórmula alternativa para pacientes en etapas antes de sustitución dialítica, que aquí, como se dan cuenta, los gramos de proteína han sido reducidos casi a la mitad, pero el aporte de calorías debe ser alto. Es decir, las fórmulas, independientemente de la marca que son dirigidas al paciente renal, deben ser altas en densidad energética, alto aporte de proteínas, lógicamente bajas en sodio, fósforo, y los minerales pues que tienen que ver con la fisiopatología de los pacientes. También podemos considerar módulos de proteínas en el mercado. Aunque son de colágeno, la industria usualmente las enriquece para mejorar este perfil que les decía abajo de aminoácidos esenciales. Pero ojo, yo he visto intervenciones a nivel privado donde a los pacientes de diversas patologías o desnutrición me les dan solo módulos de proteína. Ah, sí, mire, toma esta proteína, ¿verdad? A veces lo más caro no necesariamente es lo mejor. Recordemos que hay proteínas en polvo, hay módulos de diferente precio. Pero estas, aunque son muy útiles, ojo, debemos complementarlas con la cantidad de energía total y obviamente con la ingesta dietética. Es posible que los pacientes más afectados requieran el suplemento especial y todavía algún grado de proteína en polvo o líquidas como estas versiones. Ahora, y por último, que creo que ya me lo permiten unos segundos del tiempo, es que ¿qué pasa cuando el paciente es refractario y no mejora con nada? Bueno, una alternativa, a veces un poco controversial, es la parenteral intradialítica, que como ven se adapta al paciente en el momento de la hemodiálisis, y creo que a los nefrólogos este tema les puede causar lógicamente incomodidad en el sentido de que hay que manejar otro aspecto a tomar en cuenta durante la hemodiálisis, y esta alternativa no se debe hacer para todos. También, como se dieron cuenta en la lámina, colocar aminoácidos solos durante la hemodiálisis, eso no es parenteral intradialítica. Aunque nos vemos tentados por precio, le voy a colgar este aminoácido y se lo dejo pasar en las 3-4 horas de hemodiálisis, ojo, eso no es nutrición parenteral intradialítica. Aunque nos parezca barato, quizás solo es por el alivio del paciente, pero no. Pero ¿cómo vamos a elegir qué paciente requiere esto? Bueno, sabemos las metas de energía y proteínas, evaluamos el grado de desnutrición. Si el paciente puede comer de forma espontánea, pero lo hace muy poco, vean, está muy bajo, está severamente desnutrido o está crítico, lo primero que debemos pensar es nutrición enteral. Nuestros pacientes necesitan una sonda, ¿verdad? Más si están hospitalizados o comprometidos. Recordemos que la vía enteral es la clave, es el gold estándar. Si no mejora, y vean, paciente crítico, muy desnutrido, casi no puede comer prácticamente, vamos a saltar directamente, si falla la nutrición oral y enteral por sonda, a nutrición parenteral total como todo paciente, con los cuidados y consideraciones y en manos de un experto. De ahí, obviamente, los pacientes aquí a su izquierda, que comen moderadamente o no están tan comprometidos como la derecha, debemos obviamente aconsejarlos aplicar la dietoterapia y suplementos orales. En este caso, en estos pacientes que son más ambulatorios, si aún así es refractario y no mejoran, entonces consideramos la parenteral intradialítica. Y la parenteral intradialítica, aunque hay diversas formas de formularla o diseñarla, aquí les traigo una tabla en español de cómo se hace de forma general, teniendo cuidado que usualmente los nutriólogos no colocamos electrolitos en el diseño de estas bolsas, que para aclarar deben llevar proteínas, ¿verdad? O sea, aminoácidos, dextrosa y lípidos en una bolsa de nutrición parenteral, solo que de un volumen controlado, baja en osmolaridad lo más posible, sin electrolitos idealmente, probablemente solo con multivitaminas. Y hay que diseñarla bien y con mucho cuidado. Vean, el volumen no suele pasar de 1 litro y la osmolaridad, aunque a pesar de los cambios que hacemos, obviamente por eso es que se administran por una vía central, ¿verdad? Y ya para finalizar, pero no menos importante,
también tomemos en cuenta, aunque cueste educar a los salvadoreños y a todos en general sobre esto de hacer ejercicio. Pero como lo saben, si se aplica la modalidad de ejercicio durante la diálisis, se ha visto resultados positivos en fuerza y recuperación de masa magra. Lo único que los beneficios son limitados, el paciente deja de hacerlo, no es sostenido en el tiempo, o sea que eso requiere un cambio de paradigma para que el paciente haga lo que vemos en las fotos a nivel internacional, o me corregirán ustedes si en sus centros, tanto en las instituciones o privados, han empezado a aplicar esta tecnología o más bien estas intervenciones. Quise decir, a veces se requieren dispositivos, pero fíjense que no se requieren siempre dispositivos. A veces podemos instaurar terapias sin algo tan costoso como las bandas estas de resistencia, que las venden, mucho menos costosas que los equipos que mostré antes, por los cuales los pacientes están haciendo, ojo, ejercicio de fuerza están haciendo para recuperar la masa muscular. Y se puede ocupar de múltiples formas para hacer ejercicio del tren superior o inferior. Así que no hay excusa si implementamos estos protocolos. Y ya la última diapositiva, siempre hay casos anecdóticos. Este señor, que hasta un libro creo, Chad Ireland, vean, bueno, está en país de primer mundo, pero hay que reconocerle que es la primera persona en hemodiálisis que hizo un triatlón Ironman. O sea que eso quedó registrado en la historia. O sea, yo sé que nuestros pacientes con las carestías y problemas socioeconómicos y otras cosas en nuestro sistema de salud, pues están muy alejados de esto, pero siempre me gusta traer historias inspiradoras para que vean de que hay que convencer al paciente que, aunque no corran un triatlón de verdad, o sea, hay que convencerlos que caminar 30 minutos al día hace una gran diferencia. O sea, hay que convencerlos que hacer un poco de ejercicio de fuerza 2 veces a la semana mejora su salud muscular y desenlace. Así que esto es lo que les traía, ¿verdad? Muchas gracias. No me tomo más tiempo más que darles gracias ya por todo.